Sagitario, bienvenido a tu lectura semanal del 28 al 3 de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda, si quieres ser uno de los primeros videos en ser publicados, tienes que ser el más visto. Y recordar que al video número 1, el primero que se publique, le voy a hacer una sorpresita. Si quieres que esto sea así, entonces continúa compartiendo este video. Déjame tus deditos para arriba para que sea el video más visto. Invita a tus amistades a que lo vean para que pueda ser dentro de los primeros publicados. Las energías que tienes esta semana, te sale la carta de la transigencia. Esta carta te habla de una semana en la cual tienes que ser muy cuidadoso, tienes que tener mucho cuidado con las personas que tienes a tu alrededor, porque habla también de energías, me dicen tus guías, de mucha envidia. Energías, Sagitario, que vas a tener donde tienes que cuidarte la espalda de personas a tu alrededor. Y que recuerda que siempre tienes que hacer las cosas tomando en cuenta los resultados y las personas que van a estar a tu alrededor. Que tú vas a tener eso en cuenta durante esta semana y que vas a poder entonces compartir con tus personas importantes en tu vida situaciones y cosas muy lindas y muy positivas. Siempre que tú te mantengas en tu carril, siempre que tú te mantengas enfocado, que no permitas que nada ni nadie te saque de esas energías. Y habla aquí también de que algunos de ustedes, me están diciendo sus guías, podrían encontrar a su complemento perfecto con esta carta de la transigencia. Dice tus guías aquí que vas a estar teniendo una conexión muy importante con alguien esta semana, que podría llegar a desarrollarse en algo mucho más allá de una simple amistad. Atentos a eso. Vamos a ver, Sagitario, cuál es el mensaje para tu familia esta semana. Vamos a ver para ustedes. Te sale la carta de la Reina de Espadas. Comunicación con una mujer. Prepárate porque esta semana podrías estar recibiendo una llamada telefónica de parte de una mujer en tu vida. Puede ser un familiar, puede ser una madre, una tía, una prima. Una llamada importante que vas a estar recibiendo de parte de ellos, que quieren volverte a ver, que quieren hablarte, que te extrañan. Pues recibes una llamada de tu mamá, recibes una llamada de una tía para preguntarte cómo estás, que si todo está bien, que si estás haciendo esto o lo otro y que cómo están las cosas. Puede ser también la situación que definitivamente te indica que recuperas una persona que se había alejado de ti en tu familia. Si tú tenías algún tipo de desconexión con una madre o con una tía o con una persona en tu vida donde ya no se estaban hablando, se restablecen las vías de comunicación entre ustedes. Tus amistades, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta del Sota de Oros. Y me están diciendo aquí tus guías espirituales que esta semana vas a estar valorando muchísimo a las personas que tienes a tu alrededor. O las personas que tienes a tu lado, tus amistades, te van a estar valorando muchísimo. Pero tienes que tener algo en cuenta. Viene algo muy grande para ti esta semana, Sagitario. Vienen buenas energías, pero también esa carta de la transigencia, mis guías te indican de esa situación de envidia que puedes tener a tu alrededor. Así que como tú vas a estar muy solicitado durante esta semana, vas a tener muchas conversaciones con personas a tu alrededor, te están recomendando aquí que mejor las cosas lindas y positivas que te estén pasando te las guardes para ti. Que converses con las personas que llegan a tu vida, con tus familiares, con tus amistades, acerca de las cosas que te gustan, que te llaman la atención, pero no le estés diciendo de que, ay, mira que me fue súper bien, que me gané la lotería, o ay, mira que sí, ay, que estás trabajando, y tal vez tú simplemente les estás haciendo un comentario y les dices, ah, mira, sí, que me está yendo muy bien, estoy haciendo esto, estoy utilizando el dinero para esto, mis ventas han mejorado mucho, en el trabajo me está yendo muy bien. Y estas personas sin querer podrían entonces llegar a sentir algo de envidia. No cuentes tus cosas durante esta semana calladitos. El Sota de Oros también en tus amistades me indica de que viene una amistad nueva que vas a estar conociendo, una persona más joven que tú. Y esta persona va a ser alguien que va a empezar a seguir tu ejemplo. Es alguien que quiere que tú le sirvas como de guía, que le sirvas como de maestro. Y esta persona va a estar a tu lado aprendiendo de ti. Vamos a ver cuáles son las energías para ti, Sagitario, en el trabajo.
Te sale la carta del sota de espadas. Mira, estás rodeado de personas en tu trabajo que te ven a ti como una figura importante. Personas que te admiran, personas que te siguen. Y esa carta del sota de espadas en el trabajo te indica de que vas, número uno, a vencer dificultades. Número dos, ayudar a alguien que necesita de ti. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser una compañera de trabajo, puede ser una persona que está empezando recientemente a trabajar en tu empresa, tal vez una persona que necesita que tú le des entrenamiento. Pero te indica definitivamente de que esta semana tú vas a tener esa oportunidad de vencer esas dificultades en tu trabajo, de resaltar. Y si algunos de ustedes en el trabajo que están realizando tienen una posición baja, te habla de que tienes que seguir luchando, porque muy pronto tú vas a poder llegar a estar en la cima de donde tú quieres. Que te van a llegar noticias positivas esta semana que te van a indicar que vas escalando, pero que para algunos de ustedes eso se ve como que, ay, no, sí, está bien, me dijeron esto o me van a dar un bono adicional, pero no es nada, no es mucho. No digas eso, quita esas energías de tu vida porque definitivamente cada uno de esos pasos te van a llevar hacia el lugar donde tú mereces, hacia el éxito. Poco a poco llegarás. Si estás buscando empleo esta semana, te sale la carta de la Reina de Oros. Tienes dos reinas aquí, ¿eh? Sagitario, tu conexión con las mujeres es muy importante, ¿eh? Tus bendiciones vienen de parte de las mujeres que están a tu alrededor, o las personas, pues, los hombres que tengan energías femeninas. Pero estamos hablando en estos instantes de eso. Porque esta Reina de Oros, en la situación del trabajo para los que están buscando empleo, te marca de una oportunidad laboral que va a llegar a ti por medio de una mujer. Tienes a la Reina de Espadas en tu familia, tienes a la Reina de Oros en el trabajo para los que están buscando. Y esta es una persona que está analizando, que va a estar revisando tu hoja de vida. Y esta mujer es la que te va a llamar esta semana para hacerte una entrevista, ya sea por teléfono, hacerte una preentrevista. Y está pensando muy seriamente en darte esa oportunidad. Hay algo que tú escribiste o que escribirás esta semana en tu hoja de vida o en esa carta de presentación que le va a llamar mucho la atención y que va definitivamente a pensar en darte esa oportunidad. Tienes que estar muy agradecidos con las mujeres en tu vida. Mira, mujer, mujer, mujer. Y todas cartas positivas para ti. A ti te llegan bendiciones por la manera en la cual tú tratas a las mujeres en tu vida, sean amistades, sean personas que te encuentras en el parque, y puede ser tu mujer también, ¿eh? Y te está indicando exactamente lo mismo, que tengas esa energía de cordialidad entre las mujeres y con las mujeres que están en tu vida, que eso es la bendición para ti. Si estás en una relación, ¿qué puede estar pasando para ustedes esta semana? Esta es la carta que quiso salir. Te sale la carta del 3 de oros. Parece que algunos de ustedes podrían estar esta semana teniendo algún tipo de reunión con su pareja. Puede ser una reunión familiar o puede ser una reunión en la cual ustedes salen con compañeros de trabajo. O tu pareja podría estarte diciendo que esta semana quiere salir a tomarse unos tragos o a compartir un rato con ciertas amistades del trabajo, con amistades en general, pero no te va a invitar. Perdón, fue como que drástico en ese momento, porque esta carta de la transigencia, mis guías me jalaron para allá y me dijeron, pero no la va a invitar y van a haber celos allí. Así que Sagitario, mucho cuidado si estás en una relación de no ponerte celosa con tu pareja, pues no importa. Puede ser que también invitan a la chica que si quiere salir con su grupo de amistades, su grupo de amigos, y los celos se van a dar porque en esa reunión las chicas podrían estar conociendo a este sota de oros, esta nueva persona que viene para tu vida, esta nueva amistad, y es exactamente el tipo de hombre que a ti te gusta. Pues puede funcionar viceversa. Para los hombres puede ser que están conociendo a una chica joven también allí, una chica más joven que ustedes, que podría estarle llamando la atención. Así que cuidado, porque no está pasando nada, pero son tus energías de celos las que pueden ocasionar problemas aquí. Si estás buscando pareja esta semana, ¿cuál es el mensaje para ustedes? Sagitario, 10 de oros. Una semana muy positiva para los que están buscando pareja, para conocer a alguien importante, alguien que tiene valores con respecto a la familia, alguien que quisiera tener una familia o puede ser una persona divorciada también que tiene hijos.
Esta persona está muy bien económicamente, es una persona que definitivamente tiene su vida resuelta, puede ser una persona dueña de su negocio, puede ser alguien que tiene una muy buena posición en una empresa internacional o pues en una empresa local de tu país. Pero te está hablando de una persona muy afortunada, una persona que está rodeada de mucha abundancia y que esa persona tiene muchas intenciones de llegar a compartir su abundancia contigo. Una vez más, silencio con todas estas bendiciones. No estés diciendo nada, porque todo eso se te puede caer. Si tu pareja dice que quiere salir con su grupo de amistades, pues dígale que le vaya bien y que lo disfrute. No le vaya a decir que se ponga celoso ni nada por el estilo. ¿Ah? Y a tener calladitas esas bendiciones de esa oportunidad de trabajo y de esa victoria que usted va a tener también en su trabajo para que no le vayan a hacer ningún tipo de malos deseos, porque esos malos deseos son energías muy fuertes. ¿Cuáles son los números de la suerte para ti, Sagitario, para esta semana del 28 al 3 de noviembre? Recuerda compartir este video para que sea el video más visto y de esa manera estás dentro de los primeros grupos en ser publicado. Los números para ti son el 78 y el 70 o el 71. El 10 cuenta como 10 o como 0 o como 1 también. Estos son los números que te dan aquí. Tú puedes hacer las combinaciones de los números que tú desees. Y el día de la suerte para ti, un día muy importante, donde puedes recibir noticias importantes e impactantes, positivas y a veces no tan positivas. Va a ser el día jueves, así es que muy atentos a lo que pueda estar sucediendo el día jueves porque podrías estar recibiendo noticias alrededor de este día. Vamos a pasar con la pregunta interactiva en estos instantes. ¿Cómo funciona? Yo te saco dos cartas, la opción A y la opción B. Tú haces una pregunta de sí o no y luego entonces yo revelo las cartas y te digo cuál es la respuesta de parte de tus guías. Opción A, opción B. Si gustas en este instante puedes pausar el video, meditar unos segundos, pensar en la pregunta que quieras y yo las volteo y te doy la respuesta. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti en estos instantes es un sí. Y depende de lo que tú hayas preguntado, este es el 9 de copas que dicen tus guías que se te hacen tus sueños realidad. Y hay una celebración, una fiesta también. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un no, con la carta del Sota de Bastos. Muy bien, tienes muchos sotas aquí, ¿eh? Tienes el de espadas, tienes el de oros, tienes también ahora el de bastos. Mucha energía también de fuego aquí y de tierra, muy bien. Espero que hayas disfrutado esta lectura. Recuerda compartir este video para que sea uno de los videos más vistos en la semana y de esa manera puedes ser uno de los primeros en ser publicados. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que puedas visitar mi página web y conocer las diferentes consultas privadas que ofrezco. Sagitario, soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.